Bienvenidas y bienvenidos a este podcast sobre el TPP. Me presento, soy Alejandra Aranda y pertenezco a la SECMA GGP y en conjunto con Frecuencia Inapina hemos decidido grabar la charla que teníamos planeada hacer durante la actividad del paro del día de hoy para poder hacer como material y poder subirlo a las diferentes redes sociales y a los diferentes medios web que tenemos para poder transmitir de cierta forma este podcast. También el día de hoy hemos traído a 3 invitadas de diferentes organizaciones medioambientales para poder exponer un poco más sobre qué es el TPP y sobre las consecuencias que puede traer y el avance que ha tenido. Y obviamente una pequeña contextualización. Estamos con Fresia de Tomate Rojo, con Vicente que también pertenece a Tomate Rojo, una organización medioambiental que ha existido desde el 2015 y que han estado el último tiempo movilizándose en diferentes áreas del medio ambiente y en específico el TPP. Y también con Daniela que pertenece a Escuela Rebelde, que también otra organización medioambiental en contra de este mega tratado que viene a, como se ha dicho en otras ocasiones, a privatizar la semilla, a encarecer los medicamentos y a posicionar a Monsanto como la gran empresa de control de todo el mundo. Y antes de partir con la exposición de nuestros panelistas, tenemos pensado en hacerles también una invitación a la marcha del domingo, marcha mundial en contra de Monsanto y no al TPP, que va a realizarse en Plaza Los Héroes a las 11:30 el domingo 19 de mayo, o sea, el domingo que viene. Y sin más que decir, les dejo con las chiquillas para que podamos informarnos y poder interiorizar un poco más y poder entender un poco más por qué es tan terrible el TPP. Les dejo con las chiquillas. Bueno, muchas gracias por la invitación a los compañeros de acá de INAP. Bueno, para empezar haciendo como una introducción más respecto a lo que es el TPP y en el contexto en el que se da este tratado. Bueno, el TPP es una culminación de políticas de globalización que se han llevado a lo menos en los últimos 30 años. La proliferación de los organismos internacionales, de los tratados internacionales, que empiezan a legislar cuestiones al interior de los países, ya sea respecto a materias económicas, materias sociales, materias culturales, derechos humanos y distintos tratados internacionales que más o menos suelen aparecer por las noticias de que o se están discutiendo o se están aprobando. Ahora, el TPP es una particularidad dentro de estas políticas. Es una particularidad primeramente porque es un tratado que abarca múltiples áreas. No es solo un tratado económico. Y porque además es un tratado del cual quienes pertenecemos al mundo del activismo desde el activismo medioambiental nos enteramos el 2013 a través de una filtración que realiza Wikileaks. Antes de eso, este tratado se viene discutiendo y se viene negociando desde el año 2006. Entonces tenemos 7 años, del 2006 al 2013, en el cual el tratado fue negociado en secreto. El 2013 se produce esta filtración a través de Wikileaks, en el cual conocemos el tratado, que es un documento de 6.000 páginas. Y la respuesta de la comunidad internacional en el momento en que Wikileaks filtra esta información y otras es la persecución inmediata de quienes están detrás de Wikileaks. Y de hecho hasta hace poco, hace más o menos un mes, quizá un poco más, un poco menos, fue detenido Julian Assange desde la Embajada de Ecuador, con la autorización del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que con este acto además siente un precedente, o sea, un hecho pocas veces visto, que es que fuerzas policiales toman detenida a una persona al interior de una embajada. Y además a una persona, en el caso ahora que se está tomando detenido a Julian Assange dentro de la Embajada de Ecuador, a una persona que además tiene la nacionalidad ecuatoriana. Eso con la manera en que se negoció el tratado y cómo lo conocimos después.
Después, el 2016, las organizaciones también que estuvimos dentro de esta lucha, o que hemos estado dentro de esta lucha, nos despertamos con una muy buena noticia. Ese mismo año ya salió electo Donald Trump en Estados Unidos, el país que mayor promotor de este tratado hasta ese momento, y Donald Trump decide salirse del tratado, con lo cual la mayoría de los países, los demás países que estaban dentro de esta mesa de negociación, lo ponen en pausa y todo apuntaba a que el TPP iba a ser solo un mal recuerdo. Lamentablemente, Chile ese año contaba con un canciller, con Heraldo Muñoz como canciller, a quien le interesaba demasiado que este tratado saliera adelante. Frente a lo cual fue personalmente yendo a negociar uno por uno con los países para convencerlos de que este tratado lo revivieran. Y finalmente se revive en una versión un poco más resumida debido a la suspensión de ciertas cláusulas respecto a derechos de autor en cuanto se trata de las materias de Internet y también en tanto las patentes con la parte de los medicamentos. Pero de igual manera lo neurálgico de este tratado se mantiene. Bueno, el TPP también viene a revivir o a buscar implantar con mayor fuerza dos políticas que se habían intentado llevar antes, de parte de Estados Unidos principalmente. Lo primero es la ley SOPA, que es una ley que salió por allí por el año 2008, 2010 si no me equivoco, que hacía relación con respecto a las descargas y al intercambio de material que está sujeto a derechos de autor al interior de Internet. Esta ley finalmente no la pudieron aprobar, pero ahora sí se está llevando adelante a través de este tratado internacional y no solo se está implantando al interior, no se estaría implantando solo en un país, sino que en varios. Esto puede llegar adelante, como sucedió el año 2008 con el cierre de Meulab, y al cierre de otros servidores y proveedores de Internet, mayor control de los datos y de nuestros datos personales en Internet, y una serie de restricciones más que también acá las demás expositoras lo van a poder profundizar. Y también viene a retomar otro tratado internacional que no se logra aprobar acá en Chile, que es el UPON 91. El UPON 91 es lo que mundialmente es conocido como Ley Monsanto. Esta es la ley que viene a privatizar las semillas y abrir el mercado transgénico al interior de Chile. Hoy en día no se pueden comercializar semillas transgénicas en Chile. O sea, no se puede comercializar los productos transgénicos. Esa es la situación en la que que se encuentra este tratado, muy a grosso modo. De los 12 países que componen esta mesa, todos ya tienen aprobado el tratado, a excepción de 3. Entre esos 3 países se encuentra Chile, también está Perú y está Brunei. Bueno, para complementar un poco, mi nombre es Frecia Ramírez, Tomate Rojo, complementar un poco lo que dice el compañero acá, Vicente. Tenemos que comprender también que es un tratado que, además de negociarse en secreto, la gracia que tiene, entre comillas, gracia en Chile, es que esta constitución global se forma a través de una transversalidad de gobiernos. Recordamos también que es Ricardo Lagos quien está en las primeras negociaciones del TPP, es Michelle Bachelet quien en 2018 firma un Día de la Mujer, este tratado para que después pueda ser tramitado en la Cámara de Diputados y la de Senadores. Contradictoriamente un Día de la Mujer, ya que viene a precarizar la vida aún más de campesinas, de trabajadoras. Y ahora es Sebastián Piñera quien le pone en enero suma urgencia. Y finalmente su gobierno quien lo saca adelante con un fuerte apoyo de la derecha que se está expandiendo también a nivel mundial. Bueno, dentro de las grandes consecuencias y efectos que trae el TPP para la vida normal, eso es algo también importante de este tratado, que a pesar de ser un tratado como internacional, casi siempre alejado de las personas que lo están firmando,
es uno que trae consecuencias directas a los ciudadanos y ciudadanas de pie, por así decirlo. Muestra esto es que solo 5 de los 33 capítulos son económicos. El resto es más bien político, y finalmente en esa parte política es donde le afecta a la gente, quitándole las garantías constitucionales que se lograba tener en el país. Uno de ellos, y uno de los 4 puntos que se diagnostican desde las organizaciones sociales que estamos contra el TPP, primero es la pérdida de la soberanía, es la entrega de una garantía a las empresas a través del apartado de resolución de controversias que tiene el tratado, que es básicamente donde empresas pueden reunirse y demandar al Estado si es que éste fomentara o promoviera o aprobara una ley que afectara las ganancias esperadas de estas empresas. Y en este sentido afecta al ciudadano, al estudiante, ya que, por un lado, si existiera la posibilidad, si Chile tuviera una ganada real en cuanto a decirle que no a las AFPs, serían estos mercados transnacionales quienes podrían demandar al Estado chileno para que o baje la ley o entregue una compensación. También suena muy alejado como se dice de esta forma, pero en Egipto ya sucedió con algo muy parecido al TPP, también algo claro, a una especie de constitución global donde se hacen acuerdos políticos entre distintos países para igualar y equiparar un poco la cancha. Es que se subió el sueldo mínimo de parte del Estado de Egipto, y fueron empresas quienes reclamaron porque sus ganancias se ven afectadas, o su capital total su capital neto total se ve afectado. Y finalmente la ganada que tuvieron estas empresas fue que el Estado tuvo que hacerle una bonificación a ellas por la pérdida que tuvieron por esta ley que subía el sueldo mínimo, que también es algo bastante normal dentro de los países que están, dentro de los 12 países que hoy están, y lo podemos ver en Chile, que anualmente se va haciendo un reajuste, o cada 2 años son organizaciones como la CUT que van, o la Central Clasista, quienes van presionando para que se suba el sueldo mínimo, y esto también podría haberse truncado. De la misma forma, la educación gratuita estatal serían los mismos mercados que tienen endeudado hoy día al 80% de los estudiantes chilenos, quienes pueden demandar al Estado chileno para poder bajar esta ley, o que sean bonificados también. Finalmente, si lo vemos de esa forma, es un tratado súper bueno, pero para quienes lo firmen, que son las transnacionales que lo planearon también. Otro de los puntos, además de la pérdida de soberanía, es otra pérdida de derecho civil, como son los derechos laborales. El TPP solo contempla 5 derechos laborales universales, que son el derecho a negociación colectiva, la prohibición del trabajo forzado, la prohibición del trabajo infantil, la prohibición de la discriminación y las condiciones, y se sienta el concepto de condiciones aceptables de trabajo. No contemplan el derecho a vacaciones, derecho a organizarse, al pre y postnatal, el derecho a la silla, y muchas otras leyes por las que se ha peleado a lo largo de la historia de los distintos gobiernos hacia atrás y de la historia en general, y que no ve contemplado este tratado. Por otro lado, también, como mencionaba Vicente, uno de los 2 tratados internacionales a los que Chile tiene que acceder al TPP, a los que les tiene que dar la entrada, es el Tratado de Singapur y el UPOP 91. Actualmente en Chile rige el UPOP 78, que es un acuerdo internacional para la fiscalización y trata de semillas. En Chile se quiso ingresar la ley UPOP 91 hace 3 años, y fueron estas mismas organizaciones quienes la detuvieron a punta de lobby, a punta de manifestaciones, y finalmente se logra bajar la ley de obtentores vegetales. La ley nunca se publica en el diario oficial. Bachelet dice que no se va a implementar en Chile esta ley, pero finalmente nos la mete con el TPP. Y es una ley que permite que se trance
mercancía transgénica en Chile, que se pueda vender en nuestras ferias libres, un tomate, pan, plátano, lo que sea transgénico, lo que actualmente no se puede hacer. Esto también viene a fomentar un mercado transgénico en el país, donde ya existen empresas como Pioneer, como Monsanto, como Syngenta, que tienen fuertes lazos con la política chilena y un fuerte lobby también en el Congreso. Hace una semana fueron ellos quienes vinieron a decirle a los senadores por qué tienen que aprobar el TPP. También entendiendo que para qué lado es donde va la ganancia del TPP. Y eso finalmente se viene a fomentar una industria que hemos visto la muerte que ha causado en distintos países, que hace 2 días Monsanto recibió un nuevo fallo de demanda, donde uno de sus trabajadores se le causó cáncer debido a implementar Roundup, su herbicida estrella que contiene glifosato, un producto altamente cancerígeno, probablemente cancerígeno según la OMS, con sello rojo en Europa, con sello verde en Chile, y ese es el mercado que viene a fomentar este tratado. Por otro lado, como último punto para darle el paso a Daniela, el Tratado de Singapur es otro de los tratados a los que Chile tiene que acceder, pero acá hay un resquicio. El Tratado de Singapur lo que viene a hacer es a ponerle límites muy parecido a lo de la ley SOPA, a lo que son los productos, los derechos digitales. Y el resquicio que tiene este tratado es que, el Tratado de Singapur en cuanto a la negociación del TPP, es que las cláusulas que la atendían están suspendidas. Sí se accede a ingresar al Tratado de Singapur, pero sus cláusulas se suspenden, no se eliminan, y esa es la incertidumbre que nos provoca a nosotros, porque si se eliminaran, claro, no hablaríamos más de la prohibición que se hace en Internet en cuanto a fotocopia, en cuanto a propiedad intelectual, pero no están eliminadas, están suspendidas, y esto quiere decir que en cualquier momento, y aprobado el tratado, pueden volver a incorporarse. Y de la misma forma pueden volver a incorporarse otros países como Estados Unidos, que se salió ahora. Y eso un poco redondeando lo que significa a la persona normal, la precarización que viene a ingresar el TPP-11 a nuestro país. Sí, complementando lo que dices respecto a la precarización de la vida en general, lo podemos entender, o vida cotidiana más bien, es porque uno de los puntos nodales, digamos, de este tratado es la patentización, por decirlo de alguna manera, pero es ponerle patente a todos los bienes y servicios que uno puede tener en la vida. Desde, lo textil, por decirlo de alguna manera, que es justamente uno de los capítulos, la semilla, como lo explicaban recién los compañeros, el tema de la salud también vendría a ser patentado, la propiedad intelectual en términos generales. Y esto es algo que, si bien ya el capitalismo está inserto en nuestras vidas, esto es como la máxima expresión, porque en el fondo uno ya no podría ni siquiera elegir qué es lo que puede comprar de alguna manera o adquirir, porque todo de alguna forma estaría gobernado por las transnacionales, que ya lo está, pero hoy en día nosotros tenemos como un mínimo de libertad aún por el cual movernos. Si este tratado se aprueba, ya ni siquiera eso vamos a tener como posibilidad, porque en el fondo al otro de los puntos que tiene este tratado es ser un proyecto de inversión. Entonces esto significa que no se piensa en las personas. De hecho, si uno revisa el tratado, no habla de personas en ningún momento. Son las partes, y las partes como las transnacionales y los estados, o las corporaciones y los estados. Y son solo entre ellos que se mueve este tratado. Entonces, todo lo que tiene que ver con nosotros, con nuestras vidas, pasa completamente como ya no viene a importar del todo qué es lo que sucede con nuestras vidas particulares. Una cosa puntual, así por ejemplo, si lo vemos en el tema de la salud, que para Canadá, por ejemplo, ya los Médicos Sin Fronteras decían que era un tratado nefasto para la salud pública en Canadá. Esto igual se aprobó, lamentablemente, y lo que demuestran es que, por ejemplo, cualquier médico que tiene un tratamiento puede patentarlo, y después nadie puede utilizar ese tratamiento sin pagar una patente por utilizarlo.
¿sí? Y eso que se puede ver como desde la experiencia médica, podríamos decirlo, o con otros tipos de tratamiento, como en términos de salud, también lo podemos extrapolar a que no solamente se va a patentar la semilla, sino que lo que se busca en un futuro es patentar los genes y patentar los animales. Con lo cual, si ustedes tienen una mascota, por ejemplo, y esa mascota es de tal raza, en algún futuro vas a tener que pagar por la patente de la raza de tu mascota para poder seguir teniendo tu mascota. Entonces ya no está esa posibilidad de elección o de consumo que se podría tener hoy en día, entre comillas, sino que definitivamente vas a estar como entregado, toda tu vida va a estar entregada a algunas corporaciones y a los contratos que puede hacer el Estado con esas corporaciones. En otro caso, por ejemplo, en términos ambientales, como esta corporación, estos tratados son entre corporaciones y Estado. Por ejemplo, una empresa de energía nuclear japonesa quiere buscar algún país en donde verter sus desechos de energía nuclear. Si firma un contrato con Chile, es posible que pueda utilizar Chile como vertedero, y ahí las comunidades no tienen posibilidad de participar en decir, no, yo no quiero eso al lado de mi casa, o no quiero eso en mi territorio. ¿Sí? Es como se va a instalar y no hay posibilidad de participar, de decir qué es lo que tú piensas respecto a tu territorio. Entonces, en ese sentido también se pierde como esa soberanía. Y eso, como si lo podemos extrapolar a todos los ámbitos de la vida, en donde, porque tiene que ver como con la música, con los libros, que si bien ahí hay unos aspectos que están suspendidos en este momento por la salida transitoria, podríamos decirlo, de Estados Unidos, pero como no se sabe si ellos van a ingresar nuevamente, entonces ese es como uno de los temas que quedan suspensos. Entonces esto nos va a afectar a nosotros en nuestra vida cotidiana y nos afecta en nuestros territorios también, obviamente. Y por lo mismo es que es muy curioso que si nos afecta, si bien está toda la derecha y la DC diciendo que no nos afecta directamente en nuestras vidas, que es lo que uno puede escuchar como en la discusión que hubo en la Cámara de Diputados para la aprobación, por lo mismo, como ellos creen que no nos afecta, entonces no les preguntaron a las comunidades, a los pueblos originarios, como tenían que hacerlo por la consulta 169 de la OIT. ¿Sí? Y eso no se realizó, entonces también está como esa vía anticonstitucional que se está dando en este momento y que ellos creen que no es necesario hacerlo. Lo curioso es que si bien ellos dicen que no nos afecta, tampoco pueden decir cuáles son los beneficios que nos trae cuáles son los beneficios que nos trae este tratado, porque en el fondo no va a aportar al crecimiento económico y no va a aportar al trabajo, a la mano de obra. O sea, esto tampoco va a generar mayores empleos, porque otra de las cláusulas que tiene el tratado es que hay una libre circulación de personas. Entonces, si una corporación tiene trabajadores de Malasia, por ejemplo, que los quiere instalar en Chile, los puede traer y no necesita a trabajadores chilenos trabajando para la corporación, sino que puede traerlos desde otros lados y así aumentar también como la libre circulación que existe, a diferencia de como todas las otras políticas de relaciones exteriores que hay, ¿sí? Entonces tampoco es que va a aportar ni al crecimiento, ni al trabajo, ni nos va a beneficiar en ninguno de los aspectos de la vida, la verdad. Con lo cual también es nefasto en ese sentido. Yo creo que otro factor que, como de lo que ha sucedido como en el debate que se ha tenido ya este último tiempo dentro del Congreso y entre los actores del gobierno, hay un antecedente que es como, por ejemplo, un comunicado que envió la Dirección de Comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores hacia todos los diputados, cuando todavía se tenía que votar en la Cámara de Diputados, en la que afirmaba que Chile jamás había sido demandado en ningún tribunal internacional por la solución de controversia. Hecho que, bueno, se envía este comunicado y un medio Interferencia, un medio amigo de Tomate Rojo, lo desmiente rápidamente mostrando los cuatro casos, que no recuerdo en este momento, 5 casos,
en los cuales el Estado chileno ya ha sido demandado como bajo esta figura de la solución de controversia. Claro, son demandas relativamente menores a las que abre la posibilidad del TPP. Por eso también afirmamos que el TPP es como la culminación de estas políticas. Pero sí se ve un poco, como en este caso, la falta de argumentos reales que se tiene para la aprobación de este tratado. O sea, y también un desconocimiento en general de lo que implica este tratado. Bueno, lo mencionábamos al principio. El tratado, bueno, fue discutido en secreto, es un tratado larguísimo de 6.000 páginas. Muy poca gente debe habérselo leído completo por la misma razón. Las organizaciones sociales en general hemos tenido que más apostar hacia el estudio colectivo de este tratado. Incluso en las reuniones con parlamentarios anteriores a la votación, en las reuniones de lobby, se lograba ver que hay harto desconocimiento respecto a lo que este tratado abarca. Bastante más compleja la situación, o sea, el tratado en sí es bastante más complejo, si bien también como que le quieren dar ese tinte que es demasiado difícil para acceder a él, pero lo que sí uno se podía dar cuenta, por ejemplo, en la discusión de diputados, es que todos aquellos que estaban a favor del tratado, que iban a votar a favor, en el momento de defender su voto, todos daban los mismos argumentos, entonces tampoco se notaba que ellos habían estudiado esto, sino que más bien habían accedido, yo creo que a un resumen de la Direcon, y todos se lo aprendieron de memoria y daban exactamente los mismos argumentos, que eran los productos que Chile iba a abrir al mercado y que iban a bajar de arancel. Eso es como lo más importante en esta como punto a favor de aprobar este tratado, lo cual es altamente discutible porque en verdad necesitamos solamente que hayan ciertos productos que se abran como al mercado internacional, más allá de como la precarización y la pauperización de las vidas de las personas que están en juego. O sea, porque me acuerdo que Cruzcoque, creo que era, hablaba así como de la importancia de mejorar los negocios de las naranjas que se exportan a Japón, por ejemplo. Eso es algo muy importante que puede tener el tratado, el TPP-11, o sea, las naranjas o la agroindustria que se está exportando y el mercado japonés que las está comprando. Esos son como los focos, digamos, donde ellos quieren apuntar y mostrar como los supuestos beneficios que puede tener esto. O sea, una cosa así como súper absurda, la verdad. Claro, beneficios que como en la contraparte de claro, tenemos mejores oportunidades o tenemos arancel cero para la naranja en Japón o tenemos más de 5 derechos laborales universales. Entonces, yo creo que la discusión como dentro del Parlamento tiene que girar desde otro punto de vista, tiene que ser un poco más, tener un poco más de contenido que la que hubo en la Cámara de Diputados, que a pesar de que fue el mayor rechazo histórico a un tratado de libre comercio en toda la historia de la discusión de la Cámara de Diputados, con 70 finalmente votos en contra y 77 a favor, la discusión fue muy precaria. Muy precaria. Y un objetivo también como de nuestras organizaciones es que la que se dé en el Senado, donde finalmente el último punto y el último cartucho que tenemos para quemar tienen que darse en términos de estudio, de argumentos reales de por qué estás votando a favor de algo que nos precariza a todos, y por qué también estás votando en contra. Pues ahí fue donde también en la Cámara de Diputados algunos diputados y algunas diputadas como Maite Orgini dieron argumentos muy buenos que fueron los que escucharon desde estas organizaciones. Bueno, muchas gracias a los panelistas, a Fresia de Tomate Rojo, a Vicente de Tomate Rojo y a Daniela de Escuela Rebelde, cuyas organizaciones siempre han estado velando por la visibilización del TPP, cuyas organizaciones han siempre estado peleando en contra del TPP, ya sea en la calle, ya sea en los espacios informativos, haciendo contrainformación o levantando la información que los medios de comunicación burgueses no recogen. Y también hacerles nuevamente el llamado desde SECMA IGP a asistir a la marcha del domingo, la marcha mundial contra Monsanto y Bayer, las grandes industrias transnacionales que vendrían a ser las nuevas emprendedoras, las nuevas dueñas del mundo. Recordemos que también aquí en Chile,
como se mencionó, como lo mencionó Daniela durante la transmisión, dijo de que estos tipos, la derecha en su mayoría y la concertación, están esperando que el TPP se apruebe solamente para poder vender naranjas más caras. Están precarizando la vida en la balanza, están encareciendo los medicamentos, privatizando la semilla, de paso destruyendo la comunidad de internet y de paso prohibiendo aún más cosas y encareciendo la calidad de vida de las personas. En suma, el TPP no viene a sumar nada y hay que seguir luchando en las calles, en donde se pueda, contra el TPP y contra todo tipo de tratado de precarización, tal como prefiero decirle. Y nuevamente, muchas gracias a Escuela Rebelde y a Tomate Rojo por haber participado y haberse sumado a esta instancia de conversaciones. Y gente, nos veremos pronto en futuras manifestaciones, movilizaciones, en donde se requiera para poder pelear contra el TPP, no al TPP. Muchas gracias y tengan una bonita velada.